Bienvenidos. Continuamos con la lección número 31 y estamos en el punto número 1, se cumplirá. Y vamos a tocar el punto 2, solo voy a recordar que se cumplirá la primera venida del Señor, Cristo las primicias. Y ahora el punto número 2, vendrá como rey a poner en orden las cosas. Y se acuerdan que en la lección anterior ya pusimos el orden de las primicias de Cristo la primicia. Vamos a resucitar nosotros. En la segunda venida de Cristo viene con 2 etapas. Cuando venga la segunda etapa viene a reinar. Hasta aquí vendrá como rey a poner las cosas en orden. Su iglesia resucitará. Eso es lo primero que estamos esperando, ¿verdad? B, serán las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 y 8. Miren aquí, en la lección anterior lo mencionamos. Cuando la iglesia sea arrebatada, serán las bodas del Cordero. ¿Qué es bodas? Unirnos espiritualmente a nuestro esposo, que es el Señor Jesucristo. C, también la entrega de galardones. 2 Corintios 5, del 9 al 10. Hermano, ¿qué es entrega de galardones? Qué lindo va a ser que usted llegue y que ya estando con el Señor le llamen: Janet de Teo. Y se para y usted: Janet, saca lo que traes. Y esa es mi forma de imaginarlo. Janet de Teo lleva en su costal: aquí está todo lo que hice, Señor. Y mira, la mayoría de cosas las hice en buscando a Dios. Vaya, qué bueno, Janet. Échalo al fuego, Janetía. Y Janetía echa al horno todo lo que hizo bueno para el Señor. Y resulta que al final, ¿qué quedó? No quedó nada, fíjate. Pero Señor, si yo di ofrendas, si yo trabajé, si yo hice, pero lo hiciste ¿por qué? ¿Con qué intención lo hiciste? ¿Por lucirte? ¿Por recibir aplausos? ¿Porque te presionaron? ¿Y cuántas cosas? No quedó nada, fíjate. No recibe premios. El que va a evaluar nuestras obras es el Señor. Y entonces él pone la figura como que vamos a traer todas nuestras obras. Unas son oro, plata, otras son madera, heno, hojarasca, dice. No está hablando de que, porque usted ya está metido en el cielo, usted ya es salvo, ya está con el Señor, pero Dios va a evaluar lo que como hijo de Dios hizo. Y alguien me dijo: mire, a mí que no me den premios mientras esté ahí adentro. Pero yo como no soy interesado en premios, por eso es que no trabajo aquí en la iglesia en nada. Yo no estoy como prioridades viendo qué premios me gano, porque si trabajo viendo qué premios me gano, ya perdí, porque ya es mezquindad. Yo trabajo porque amo al Señor. El Señor que evalúe lo que yo hice y que Él dé premios de acuerdo a lo que Él considere. Pero la idea es de que usted, si trae su trabajo que hizo, aunque sea sencillito, pero es como oro, lo meten al fuego, se purifica más. Pero si su trabajo es como madera, lo meten al fuego y se vuelve polvo. Esa va a ser la entrega de galardones. Cuando Jesús arrebate a su iglesia, nos casamos con Jesús y tendremos las bodas del Cordero. Nos casamos las bodas del Cordero y la entrega de galardones para la iglesia. Vamos con el inciso, punto número 2. Pondrá orden, 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda mortandad, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Va a poner orden. Hoy están dominando todos, y hermanos, nunca caigan ustedes en la herejía de estar diciendo: ¿y Dios dónde está? Que mire cómo está en desorden. Y no dice que Dios tiene control de todo, pues, y no que Dios ya venció a Satanás y que somos más que vencedores. Mire cómo estamos. Ya viene a poner el orden, hombre, y va a poner todas las cosas en su lugar. Ahorita el diablo está alborotado porque le queda poco tiempo, pero está derrotado. Establecerá su reino de paz 1000 años, Apocalipsis 20. Dominará a sus enemigos, dice, haya suprimido. El Señor haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ya el diablo va a suprimírsele todo lo que tiene en control en este momento. C, entregará todo al dominio del Padre. El versículo 24 dice: luego el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio.
Por ello tiene que reinar para acabar con sus enemigos. Ya va a venir a reinar, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ya viene ese momento, hermanos. Destruirá a la muerte. Uno de los grandes enemigos que van a ser derrotados es la muerte, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso decíamos, cuando usted se muera físicamente, si resucita, ya no se vuelve a morir, porque la muerte es derrotada por Jesucristo y nosotros alcanzamos esa bendición. La muerte está derrotada, ya no va a tener poder sobre nosotros. Apocalipsis 20, 14, 21, 4 habla de la muerte y dice, hay un versículo en la Biblia que dice: oh muerte, yo seré tu muerte. El Señor acaba la muerte. La muerte tiene dominio sobre todo mortal. ¿Cuándo entró la muerte? La muerte entró con el pecado. Cuando Adán pecó, entró la muerte. ¿Qué muerte entró? Las dos. La muerte física y la muerte espiritual. Las dos entraron. La muerte física usted no la puede evitar, ni se preocupe. La muerte espiritual sí la pudo evitar, reconociendo a Cristo como Salvador. Luego, punto número 2, el reino milenial de Cristo. ¿Por qué se llama milenial? 1000 años, es de 1000 años. El reino milenial de Cristo será absorbido por el reino eterno del Dios Trino. Y aquí nos habla de que el Señor está reinando, pero después todo ese reino se lo entregará al Dios el Padre para entrar a una eternidad. Es lo que nos dice el reino eterno, versos 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó Dios el Padre, quiere decir esto, debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, es decir, a Jesucristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Entienden ese versículo? Dios el Padre le sujetó todas las cosas a Jesucristo, pero claro que Él, como Dios el Padre, no se sujeta a Cristo. Eso es lo que quiere decir. El Padre, que es la autoridad superior, le da la sujeción de todas las cosas, menos de Él, a Jesucristo. De Jesucristo todo lo va a dominar y después se lo va a entregar al Padre para que sea absorbido. Eso es lo que dice. Todo lo sujetó Dios bajo el poder del Hijo encarnado. Y acuérdense que alguien me puede decir, pero entonces yo no entiendo eso, porque nos dicen que Dios es uno, pero son tres personas. Entonces aquí estamos entendiendo que el que manda, el que verdaderamente manda, es Dios el Padre, y Dios el Hijo, pues lo que Dios el Padre le dé. Estamos hablando del Hijo encarnado, el que vino a esta tierra, el que tomó humanidad, el que murió. A ese Hijo encarnado que Dios lo glorificó por morir por nosotros, a Él le está dando autoridad sobre todo. Pero va a llegar un momento en que Dios el Hijo encarnado, después del milenio, le entregue todo lo que ha sido dominado, ya que ha puesto a sus enemigos estrado de sus pies, quiere decir como plataforma para que se paren ellos, estrado de sus pies. Cuando ya tenga todo dominado, entonces le entrega todo a Dios el Padre, y Él como Hijo va a gobernar igual que el Padre, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del Dios, del Hijo encarnado. Entonces el Hijo encarnado se humilló una vez, ahora está recibiendo gloria porque Él ya triunfó sobre el pecado y la muerte y nos dio vida eterna. Hoy voy a leer otra vez el 3. Todo lo sujetó Dios bajo el poder del Hijo encarnado. Bien claro se entiende que todo está sujeto al Hijo encarnado, menos quien le dio esa autoridad, que es Dios el Padre. Eso lo acabo de explicar. El final del milenio, cuando venga el juicio del trono blanco en Apocalipsis 20, entonces el Hijo encarnado se someterá al gobierno del Padre. Ahí está, este versículo lo está diciendo. ¿Está claro? Dios el Hijo se rebajó. Dios el Hijo eterno. La rebaja más grande que pudo haber tenido es agarrar un cuerpo humano y venir a vivir a esta tierra y que lo somatemos y lo colguemos en una cruz. ¡Hala, qué rebajada! Dios el Hijo, al encarnarse se rebajó, pero se hizo por amor a nosotros y murió. Ya puso todas las cosas en su lugar. Entonces ahora Él no tiene que estar gobernando aquí con un reinito cuando está el reino de Dios aquí. Ya está gobernando aquí, ya terminó todo, todo en su tiempo. Ahora que todo sea absorbido por Dios el Padre. Eso es todo lo que dice la Biblia. Para que no nos hagamos bolas.
¿verdad? Pero es que Dios el Hijo, sí, Dios el Hijo tiene poder sobre todo, tiene que controlar todo, poner todo en su lugar. Cuando ya todo esté en su lugar y Él haya gobernado 1000 años, entonces no van a haber un reinito y un reino, que el reino eterno de Dios absorba todo y Dios el Hijo de todos modos va a estar gobernando con el Padre. No me han interrumpido. C, el final del milenio cuando venga el juicio. Entonces el Hijo encarnado se someterá al gobierno del Padre. D, el Padre tendrá soberanía absoluta. Aquí lo dice el versículo. Peligro. Algunos quieren interpretar que Jesús entonces no es Dios porque está bajo la autoridad del Padre. Y aquí están los famosos testigos de Jehová. El único Dios verdadero es Jehová, pero es que ellos son testigos de Jehová. Dios el Hijo es hecho por Dios, el Padre. Entonces no es Dios, porque todo lo que es hecho no es Dios. Entonces Jesús no es Dios. Miren qué terrible caer en esta herejía. Bueno, seguimos. Tenemos que entender que es Dios el Hijo encarnado quien recibe esa autoridad. Y él mismo dijo que obedecería al Padre. Filipenses 2:8. Aprendió obediencia, dice la Biblia. Mire, Filipenses 2:8. El Señor Jesús, siendo Dios y rebajado a la humanidad, al volverse humano, aprendió obediencia. Él no tenía que obedecer, pero aprendió en su humanidad la obediencia. Vamos a ver prácticas sin valor si no hay resurrección. Versículos 29 al 34. Miren qué prácticas las que vamos a estudiar. De otro modo, pensemos en que no hay resurrección, porque acuérdense que el apóstol Pablo está discutiendo en 1 Corintios 15 contra los que decían que no hay resurrección. Entonces él está defendiendo que sí hay resurrección, ya nos dio un montón de elementos para que no dudemos. Todavía miren estos argumentos. De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos? ¿Qué harán? Perdón, ya no miro. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? De aquí de este versículo, miren con una comparación que hizo el apóstol, los mormones sacan que sí hay que bautizarse por los muertos. Y ellos tienen una subpráctica del bautismo por los que se murieron. Yo me bautizo por mi abuelita que se murió. Yo puedo bautizarme. Entonces se bautizan por los muertos, este versículo. Vamos a ver qué dice el versículo. Bautizar por muertos, versículo 29. Es práctica torcida, ponga torcida, de los mormones. La Biblia no lo autoriza. Hermanos, el bautismo es personal. Es como, miren, hay que tener cuidado con algunos versículos, hombre, que luego el diablo los tuerce. Filipenses, en Hechos, el carcelero de Filipos, le dieron una somatada a Pablo y a Silas, y estaban en la cárcel todos lastimados, y a medianoche cantando alabanzas al Señor, y todos los presos oyendo, en lugar de estar quejándose, es una lata por servir a Dios, mira lo que nos pasa, cantándole a Dios. Entonces cuando le cantaban a Dios hubo un terremoto. Y no sé si fue solo local, pero solo ahí, en la cárcel. Y se movieron las paredes y se rompieron los cerrojos y se abrieron todo y quedaron libres los presos para irse. El carcelero cuando vio dijo, ya me armé, Roma me va a matar a mí. Se iba a matar y Pablo dice, no, aquí estamos todos. Y después el tipo se postra y le dice, señores, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí se tenía que haber quedado. Pero ¿qué dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir entonces que si yo acepto a Cristo, mi familia se va conmigo. Porque si yo cree en el Señor Jesucristo y será salva tú y tu casa. Así que usted se lleva sus patojas con usted por aceptar usted a Cristo. Eso es una torcedura. Él está diciendo, van a ser salvos, hombre. Si vos aceptás a Cristo, imagínense el cabeza de casa, acepta a Cristo. Hay una bendición de que va a venir el resto de la familia. Pero no está diciendo que uno tiene que salvarse para jalar a los demás. Ya tenemos que buscar otros versículos de la Biblia en donde nos dicen que la salvación es individual. Pero miren cómo se puede torcer eso, pues. Entonces, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos? Ya había que hay que bautizarse por muertos, ya veo.
porque ese versículo lo dice. Y entonces los mormones sacaron su torcedura de aquí, pero el bautismo no es por otras personas, es individual. La Biblia no lo autoriza, es personal. Parece ser que en Corinto lo practicaban, fíjese, y como lo practicaban, entonces él les hace alusión. ¿Qué sentido tenía esa torcedura? Ellos mismos decían que no hay resurrección. Es que miren, hay gente que hace cosas absurdas. Yo le doy una trompada a mis hijos chiquititos cuando dicen malas palabras, pero yo digo malas palabras. Pero es que yo, porque soy grande, yo tengo derecho a decirlas. Vos no tenés derecho. Entonces es contradictorio, ¿verdad? Los corintios, imagínense, otra vez los corintios, decían que no había resurrección. Entonces, ¿por qué son tan tontos de estarse bautizando por los muertos? Si no hay, ustedes mismos se están contradiciendo, hombre. Eso es lo que le está diciendo Pablo. ¿Está claro, hermanos? Si usted se bautiza por los muertos, se supone que lo primero que debe creer es que sí hay resurrección, porque se está bautizando por los muertos. No sea tan tonto. Dice que no hay resurrección y se bautiza por los muertos, está haciendo cosas absurdas. Entonces Pablo los está ridiculizando. De aquí, de esa práctica torcida que tenían, los mormones sacaron su doctrina. Miren qué error más grande. ¿Dónde estamos? Inciso A, ¿qué sentido esa torcedura? Ellos mismos decían que no hay resurrección. Inciso B, el riesgo por predicar. Otro, 30 al 32. Primero esa doctrina, ¿verdad? Si usted dice que no hay resurrección, entonces ¿por qué se bautiza por los muertos? 30. ¿Y por qué nosotros? Ahora hablemos otra ilustración. Peligramos a toda hora. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahora Pablo dijo, miren lo absurdo. Usted dice que no hay resurrección y se bautiza por los muertos. Qué tonto. Si no hay resurrección, qué tontos somos nosotros de andar metiéndonos por todas partes. Nos somatan, nos apalean, nos patean, nos agarran a pedradas por ir a predicar a Jesucristo. Y Jesucristo está muerto, tan tontos que somos. Ya puso otra ilustración. Ir a predicar a Cristo, ir a misiones. Y si Cristo está muerto, ¿por qué vamos a ir a misiones? No perdamos tiempo, hombre. Esas son las ilustraciones que nos está dando el apóstol Pablo. Primero constante, después cada día muero. Ese cada día muero sí lo entienden, ¿verdad? Expuesto, todos los días que salía a predicar alguien lo podía matar. En varios lugares cerraron las puertas de la ciudad amurallada, ¿verdad? Para que Pablo no saliera y lo mataran. Lo descolgaron en un canasto por la muralla para que se lograra salvar. Tan tonto, tanto predicar, si Cristo está muerto, tan tonto por arriesgarse. Y él dice, cada día muero, expuesto a muerte constantemente. Tan cierto como el gozo que tiene de ellos, como ellos habían crecido en el Señor. 3, de nada serviría todo si no hay resurrección. Tanto sacrificio por gusto, hombre. Enfrentarse a hombres, y dice, me he enfrentado a fieras. No van a pensar ustedes que aparecían leones y osos ahí en el camino. Fieras está señalando un calificativo a la gente violenta, especialmente judíos, que levantaban contienda contra él cuando predicaba y los somataban, los castigaban. A Pablo lo apedrearon, dejándolo como muerto. Tanto riesgo de muerte, todo por algo terrenal, si no hay resurrección. No vale la pena, hermanos. Si lo que a nosotros nos mueve es la realidad de que Cristo vive y que si morimos vamos a resucitar, entonces lo mejor que se podía hacer es comer y beber, libertinaje, porque pronto moriremos. Hermano, ¿para qué se está cuidando usted tanto? Yo tengo 2 años de vida, y los 2 años de vida cuidándome en santidad, porque Cristo viene, y si no hay resurrección, mejor me dedico a chupar, ¿va, hermano Julio? A mujerear, a hombrear. De repente me gustan los hombres, 2 años de hombrear y está contento ahí, gozando la vida. Es que comamos y bebamos, si mañana nos morimos y no hay resurrección.
Si a nosotros lo que nos mueve es que vamos a estar eternamente con Cristo. Miren cómo se nos echa a perder todo, todo. Y él principió a poner argumentos de toda clase para demostrar que qué absurdo sería estarnos reuniendo y sirviendo y trabajando si no hay resurrección. Bueno, dejamos aquí.